Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quisiera contarles 10 datos curiosos que probablemente no conocían. Dato número 1. Las notas musicales. Todo el mundo ha escuchado de do, re, mi, fa, sol, la y si. Aunque no sepas de música, seguramente las has escuchado en películas, en series de televisión o en cualquier otro lado. La pregunta aquí es, ¿de dónde vienen esos nombres? ¿Y por qué se llaman así? ¿Por qué do no se llama re? ¿O por qué re no se llama si? Todo proviene desde el siglo VIII, cuando un monje benedictino e historiador llamado Pablo Diácono escribió un himno a San Juan Bautista, el cual decía: Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum, solve polluti labis retum. Y al final decía Sancte Ioannes. ¿Eso qué quiere decir? Para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros. San Juan. ¿Y qué tiene que ver esa oración con las notas musicales? Bueno, pues en el siglo XI, otro monje benedictino y teórico musical llamado Guido d'Arezzo utilizó las primeras sílabas de ese himno para nombrar a las notas musicales, es decir, que utilizó ut, re, mi, fa, sol, la, y para la última nota, en lugar de utilizar el sa, puso las iniciales de Sancte Ioannes, o sea, de San Juan, que son en latín S-I, y de ahí viene el nombre si para la última nota. Pero fue hasta el siglo XVII cuando el musicólogo Giovanni Battista Doni cambió el ut por el do, porque según él era más fácil a la hora de practicar el solfeo. Y existen dos teorías de por qué le puso do a ut. Una dice que es porque su apellido era Doni y utilizó las primeras dos sílabas de su apellido, do, y otra dice que utilizó do de la palabra dominus, que en latín significa señor. Y por eso es que desde entonces existen esos 7 nombres para las 7 notas musicales que todos conocemos. Dato número 2. Las vacunas, un tema muy de moda en la actualidad. Pero ¿por qué se llaman vacunas? ¿Acaso viene de la vaca? Pues sí, aunque parezca mentira, el nombre vacuna sí proviene de la vaca. ¿Pero por qué? Bueno, todo se remonta hasta el siglo XVIII en Gran Bretaña, ya que en esos tiempos hubo una gran epidemia de viruela que provocaba muchos decesos entre la población de aquellos años. Sin embargo, había un científico llamado Edward Jenner, el cual observó que las mujeres que ordeñaban a las vacas, es decir, las lecheras, no se contagiaban de la viruela humana, se contagiaban de la viruela bovina, la cual era similar a la viruela humana, solamente que no se morían. Entonces este científico comenzó a estudiar y a preguntarse por qué a esas mujeres no les daba la viruela humana. Así que planteó una hipótesis en la cual decía que la viruela bovina podía combatir a la viruela humana. ¿Y cómo comprobó esa hipótesis? Raspó las llagas de una mujer que estaba infectada con viruela bovina y luego se la puso en los brazos a un niño de 8 años. Y pues sí, obviamente el niño se contagió de la viruela bovina, pero al mismo tiempo quedó protegido y ya no se contagió de la viruela humana. Sí, Edward Jenner lo enfermó de viruela, pero al mismo tiempo lo salvó de que falleciera con la viruela humana. Y fue así como encontró la cura para esa enfermedad. ¿Y por qué se llama vacuna? Bueno, proviene del latín vaccinus, que significa de vaca o de la vaca. Y es por eso que desde entonces se le empezó a llamar vacuna a esa protección que recibían las personas con la viruela. Pero después Louis Pasteur propuso ampliar el término para todas las inoculaciones de protección. Y es por eso que a todas esas se les llama vacunas. Dato número 3. Los días de la semana. ¿Por qué reciben esos nombres? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esos nombres provienen de las deidades romanas de la antigüedad y pues también de los planetas que se observaban. Es decir, que el domingo era el día del sol, que se decía dies solis. El lunes era el de la luna, dies lune. El martes era dies martis. Miércoles dies mercuri.
jueves 10 Jovis, viernes 10 Veneris y sábado 10 Saturni. Es decir, que el domingo era día del Sol, el lunes día de la Luna, el martes día de Marte, el miércoles día de Mercurio, el jueves día de Júpiter, el viernes día de Venus y el sábado día de Saturno. Y de ahí es de donde vienen todos esos nombres. Sin embargo, en la actualidad, las letras del día domingo no tienen nada que ver con el Sol. Y eso se debe a que una vez que los pueblos se convirtieron al cristianismo, comenzaron a decirle 10 Dominica, es decir, Día del Señor en español, y de ahí fue cambiando hasta llegar a lo que hoy conocemos como domingo. En inglés cambian los nombres, y mientras en español están dedicados a las deidades romanas, en inglés están dedicados a deidades tanto romanas como deidades nórdicas. Como por ejemplo, Sunday proviene del sol, Monday, que en inglés lunes moon, de ahí se deriva, día de la luna, pero Tuesday cambia por completo. Es decir, que Tuesday estaba dedicado al dios Tyr. Wednesday también estaba dedicado a otra deidad llamada Woden, o mejor conocido como Odín, el padre de todo. Thursday estaba dedicado al hijo de Odín, quien creen que era Thor, dios del trueno. Thursday significa día de Thor. Friday estaba dedicado a la diosa Frigg o Frigga, esposa de Odín y madre de Thor. Por eso Friday significa día de Frigg. Y Saturday, ese sí estaba dedicado al dios Saturno, día de Saturno. Dato número 4. ¿De dónde vienen los nombres de los meses? Estos también provienen de las deidades paganas de la antigüedad. Por ejemplo, enero se llama así por el dios Jano, que en latín era Januarius, y era el dios de los inicios. Es por eso que el año inicia con enero. Febrero se llama así por el dios Februs. Marzo estaba dedicado al dios Marte, o en latín Mars. Abril estaba dedicado a la diosa Afrodita, aunque hay otras teorías que dicen que ese mes se llama así por el verbo aprire, que significa abrir, y eso se refiere a que es uno de los meses donde se abre el calor, donde inicia la primavera, donde se viene el buen clima. Mayo estaba dedicado a la diosa Maia. Junio estaba dedicado a la diosa Juno o Juno, la cual era esposa del dios Júpiter. El mes de julio se llama así en honor a Julio César, pues fue en ese mes precisamente cuando él nació. Y agosto se llama así en honor a su sobrino César Augusto, que fue en ese mes cuando derrotó a Marco Antonio y se consolidó lo que conocemos hoy en día como el primer imperio romano. Los siguientes meses tenían nombre de número, que en la antigüedad septiembre era el séptimo mes y por eso se llama así. Octubre era el octavo mes, noviembre era el noveno y diciembre era el décimo. De ahí vienen esos nombres, pero después fueron cambiando y diciembre ya no es el décimo, ahora es el 12º mes. Ahora vamos a hablar sobre el invento más grandioso, más maravilloso, el mejor invento de toda la historia de todo el mundo: el papel de baño. ¿Se imaginan cómo sería la vida si no existiera esto? Mejor no se lo imaginen. Pero ¿quién lo inventó y de dónde proviene este magnífico instrumento? Como sabemos, en la antigüedad se utilizaba para la escritura piedras, paredes, pergaminos, papiros, etc. Pero fueron los chinos los que inventaron el papel, que incluso se viene usando hasta nuestros días. Específicamente fue un hombre llamado Cai Lun. Y fue gracias a este invento que también los chinos fueron perfeccionando su higiene. Pues mientras en otros lados usaban esponjas, tela o incluso la mano, lo cual algunos países lo siguen empleando, los chinos comenzaron a usar el papel como higiene personal y poco a poco lo fueron perfeccionando hasta hacerlo más suave o incluso le ponían perfumes. Poco a poco ese papel se fue haciendo más popular en Asia y se fue extendiendo en todo el mundo
hasta que en el siglo XIX un hombre llamado Joseph Cayetti decidió usar ese papel, pero en lugar de venderlo en pliegos, uno encima de otro, decidió venderlo más como un rollo. Y fue él el que inventó esta manera de vender el papel de baño. Y fue así como este maravilloso artefacto se hizo comercial en todo el mundo. Aquí termina la primera parte de esta edición. Quédate pendiente al canal porque dentro de unos días publicaré la segunda parte. Gracias.